Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo. Buenos días, ¿cómo estamos, queridos hermanos? Estamos aquí en su programa Una aventura de fe. Gusto en saludarles, como todos los lunes a las 11 de la mañana, su hermana en Cristo, Erika León, con el gusto de saludar también a todos nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlanepantla, de la diócesis de Cuernavaca, la diócesis de Cuautitlán. Gracias a todos los que nos siguen también con fecha posterior a este programa, cuando ya se queda grabado. Gracias por toda su atención y su tiempo. Y bueno, hoy vamos a empezar nuestra aventura de fe de esta mañana. Tenemos un invitado aquí de Nuestra Señora de Guadalupe de Villa de las Flores. Él es nuestro hermano José Luis Pérez Rosales. Bienvenido, José Luis. Gracias, buenos días. Y bueno, él nos viene a hablar sobre el bautismo, que aunque todos conocemos o ya hemos pasado por el bautismo, tenemos el sacramento del bautismo, muchas veces no sabemos para qué nos sirvió, ¿verdad? Nada más nos bautizaron y hasta ahí se quedó. Entonces hoy vamos a ver, primero que nada, para los que no están bautizados, qué trascendencia tiene, y los que ya estamos bautizados, bueno, qué compromiso también hemos adquirido cuando fuimos bautizados. Entonces, bueno, iniciamos nuestra transmisión con la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos acompañes, que estés con nosotros en esta transmisión, que seas tú quien hable por nosotros. Te pedimos que nos abras el entendimiento y que dejes grabado todo esto en la mente y el corazón de nuestros radioescuchas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues hermanos, entonces vamos a iniciar con esta aventura de fe. Y pues José Luis, a mí me encantaría iniciar con esta pregunta de ¿qué es el bautismo? Pero platícanoslo así de una forma sencilla para que todos podamos como que entenderla, ¿no? No tan explícita, ¿no? Como la conocemos, para que podamos entender un poquito esto. Pues vamos a hacer lo posible porque sea así. ¿Qué es el bautismo? Pues lo primero que tendríamos que decir es que es un sacramento. Okay. El bautismo es un sacramento. Y es un sacramento que es instituido por el mismo Jesucristo. Es un mandato que Él nos da. Cuando nosotros vemos en Mateo 28, 19 y 20, que nos dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. De manera que es un sacramento que es un mandato del mismo Jesús. Nos manda a bautizar, nos manda también a instruir, a enseñar todo lo que Él nos ha enseñado, dice. Esto es importante, pareciera como que no tiene mayor importancia, pero sí, por ejemplo, con nuestros hermanos no católicos, porque ellos dicen, vente, te instruyo y luego ya siendo adulto te bautizo. Okay. Es muy importante porque aquí el mandato es vayan y bauticen. Al revés. Exactamente, no es vayan y instruyan primero, sino vayan y bauticen. Y después dice, enséñenles todo. Quiere decir que el proceso aquí es importante porque es primero bautizarlos y después instruirlos. De manera pues que es un sacramento que es el mismo Jesús el que nos lo ha mandado a realizar. Ok, correcto. Y bueno, ahorita que nos dices que es un sacramento, platícanos qué es un sacramento. ¿Qué cosa es un sacramento? ¿Qué es un sacramento? Sí. Bueno, la definición del Catecismo de la Iglesia Católica lo cito porque es del número 1131. Lo cito porque a veces nosotros pensamos que nos sacamos de la manga las cosas o las definiciones, sin embargo lo podemos constatar en el Catecismo. Dice que un sacramento es un signo sensible y eficaz
instituido por Jesucristo para transmitirnos, darnos la vida divina, la vida espiritual. Y pues aquí habría que hacer, para que nos quede un poquito más claro, habría que hacer algunas precisiones. ¿Qué es un signo? Bueno, nos dicen que los sacramentos son signos. ¿Por qué? ¿Qué es un signo? Bueno, un signo es la escritura, el hablar, lo que nosotros nos comunicamos al hablar, las diferentes situaciones con las que nos encontramos en la vida, el semáforo que nos marca el camino, avance, deténgase, precaución. Ya son signos, todo esto son signos. Si yo les hago una señal de que cómo salieron las cosas y les digo así, genial, excelente. Exactamente, no necesito decirles con palabras, simplemente ¿cómo estás? Y o así. Uh-huh. Todos esos son signos, es decir, un signo es aquello que nos da idea de otra cosa, aunque no lo digamos, aunque no esté expresado ahí literal o gráficamente, sino que con solo verlo ya nosotros entendemos una cosa. Si yo veo una persona que va con pants completo, sus tenis, y yo digo, bueno, seguramente algo ha de hacer de ejercicio. Probablemente no sea cierto, pero simplemente se vistió así para ser cómodo. Pero esa idea es la que me da, es un signo de que esa persona está haciendo ejercicio o le gusta el ejercicio, ¿no? Okay. Es un signo, es sensible porque lo recibimos a través de los sentidos, a través de la vista, el gusto, el tacto, el olfato. Es como nosotros recibimos estos signos. Los sacramentos todos los recibimos a través de los sentidos. Los recibimos a través de los sentidos. Por ejemplo, en el caso que me decías del semáforo, ¿cómo es? Es ese signo, ¿no? El semáforo. Y ahora, ¿cómo lo percibimos a través de los sentidos? Pues a la vista. Uh-huh. O si está un oficial de policía, pues nos silba. Nos recibimos a través de los oídos. O los colores, ¿no? O los colores que nos van diciendo una situación diferente. En el caso de los sacramentos, cada uno de ellos va a tener diferentes signos. El signo del agua, el signo del pan, el signo de el óleo. Cada uno de ellos según su naturaleza. Su servicio que nos va a dar, ¿no? Okay. Así es. Y bueno, ahorita ya nos hablaste de lo que es el sacramento y nos dices que hay varios, por lo que estás diciendo que depende de cada uno, de su naturaleza de cada uno, tendrá sus signos. ¿Cuántos sacramentos tenemos en nuestra Iglesia Católica? En la Iglesia tenemos 7 sacramentos. Okay. Antiguamente había un número mayor de ellos, pero se quedó en estos 7 por la importancia que ellos tienen. Algunas de las cosas que nosotros utilizamos hoy se tomaban como sacramentos, pero ahora sabemos que solo son sacramentales, es decir, que nos ayudan a recibir la gracia, pero que no la contienen como tal. Uh-huh. Son 7, ya nos los aprendimos desde el catecismo, sabemos que es el bautismo, confirmación y comunión o Eucaristía. Estos 3 sacramentos se les conoce como sacramentos de iniciación, obviamente pues porque son con los que nos iniciamos a la vida cristiana. Okay. Después vienen sacramentos de sanación, que son 2 sacramentos, el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos. Para los que ya somos mayores de 60 años, antes se le conocía como extrema unción, porque pensaba uno que se le daba solamente a aquellos que ya estaban a punto de morir, entonces era la última unción, la extrema unción. Sin embargo, el nombre se adecuó para que lo podamos entender mejor y vivir mejor a unción de los enfermos. La unción de los enfermos, pues como su nombre lo dice, va a ser para aquellas personas que estén en una situación de enfermedad crónica y además de peligro, vamos a decir, de peligro de posibilidad de muerte. Uh-huh. Entonces, cada que un enfermo pueda, por lo menos, o cuando más, cada 6 meses puede recibir esta unción.
Sobre todo entonces en las enfermedades crónicas. En enfermedades crónicas, en enfermedades graves o en las personas ya también mayores, los viejitos. Sí, ¿verdad? Porque en cualquier momento nos puede sorprender que el Señor nos llame. Así Entonces es. nos vamos con el sacramento. El sacramento, digo, no vamos a hablar de él extensamente, pero el sacramento tiene dos funciones. Una, ayudar a que el enfermo se sane incluso físicamente, pero sobre todo que se sane espiritualmente y, como dices tú, esté preparado para que cualquier situación que pueda sobrevenir. Okay. Estos son los de sanación. Después vienen los de servicio, que también son dos: el sacramento del orden sacerdotal, que tiene tres grados, que es el obispo, el presbítero y el diácono, y el último de los sacramentos de servicio, que es el matrimonio. Okay. Y que es de servicio porque precisamente va a dotar a la iglesia de nuevos fieles, pero además va a formar dentro de su misma iglesia doméstica, desde el hogar, a esos fieles que van a participar en la iglesia. Ok, perfecto. Bueno, pues hoy ya nos dijiste de dónde viene el sacramento del bautismo, que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Ya nos mencionaste la cita bíblica, ya nos diste la definición de sacramento, ya nos enumeraste cuántos tenemos en nuestra Iglesia Católica. Ahora sí, dinos exactamente la definición de bautismo. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Lo podemos ver también en esta definición en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1213. Es decir, el bautismo es renacer. Ya nacimos biológicamente, materialmente, ya nacimos. Uh-huh. Ahora vamos a renacer, pero en el espíritu, en la vida espiritual, en la vida divina. Y vamos a renacer, como nos dice aquí, tanto por el agua, que es el signo que decíamos, y la palabra, la oración que acompaña a esta agua, ¿sí? Okay. En el rito del bautismo. Uh-huh. El bautismo, o la palabra bautismo como tal, significa sumergir. Sumergir, nosotros nos acordaremos o hemos visto en alguna película, en alguna foto, como Juan Bautista, que bautizó a Jesús, sumergía un día completamente a las personas, sí, en el río, en este caso en el río Jordán. Y en los inicios del cristianismo pues se sumergían tanto en ríos como en piletas, bautisterios, pues, pero sí, eran piletas completas para que pudiera sumergirse completamente la persona que era bautizada. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ok, entonces significa sumergir, nos sumergimos en el agua, quiere decir que tenemos dos nacimientos, el biológico y el espiritual, de la vida divina. Así es. ¿Y qué efectos nos da este bautismo una vez que ya lo tenemos? ¿Qué efectos causa? Bueno, podemos mencionar 4, que son los efectos que el bautismo nos da en primer momento. Los podemos incluso entender como efectos, sí, pero también como dones o regalos, porque hacen a la persona un bien, porque son un beneficio. Uh-huh. Es decir, no solamente es un efecto, hago esto, pasa esto otro, sino que eso que pasa, ese efecto que se tiene, es un beneficio para la persona que se bautiza. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, el primero dice es que nos borra el pecado original. Y si la persona que se bautiza ya es adulta o ya es mayor, ya no es un bebé, que ya es mayor de 7 años, nos va a perdonar todos nuestros pecados, no solamente el pecado original. El pecado original, nosotros acordémonos que no es que se hayan comido su pay de manzana Adán y Eva, sino que desobedecieron a Dios. Claro. Y
al perdonarnos este pecado, nos lo perdona a nosotros también. Mucha gente nos pregunta, nos dice, oye, pero ¿cómo? Si mi bebé tan pequeño, ¿qué pecado puede tener? No es que tenga el pecado en sí o que ya esté cometiendo algún pecado, sino es esa situación, herencia del pecado original, pero es esa situación que por naturaleza nosotros tenemos, todo el ser humano. Cuando nos dice la Biblia que cuando la mujer escuchó a la serpiente que le dijo, Dios sabe que cuando ustedes coman de este fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Esa misma situación pues sigue suscitándose entre nosotros. Nosotros estamos muy dados a querer vivir sin Dios. Claro. A que hoy decimos, es que yo no le tengo que pedir o dar razón a nadie de mi vida. Yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ir, venir, subir, bajar, hacer lo que yo quiera. Y se nos olvida hoy, o queremos olvidarnos de esa palabrita, pecado. Sin embargo, pues no la podemos dejar porque es una realidad, entonces, pero con el bautismo lo primero que nos hace es perdonarnos nuestros pecados. Esa tendencia que tenemos a pecar, a hacer lo que no queremos a veces, ¿verdad? Pero que nos llama mucho la atención. Así es. Nos hace, segundo punto, nos hace hijos adoptivos de Dios, del Padre. Muchas personas, incluyéndome yo, decía, bueno, pero pues, ¿cómo hijo adoptivo o no adoptivo? Pues, para mí es igual. Claro. Soy su hijo y punto. Y es importante entender en ese sentido que sí hay una diferencia. Cuando nosotros como seres humanos decidimos adoptar a una persona, sobre todo pues lo procura uno hacerlo con un pequeñito o un bebé o un niño no tan grande, decide uno darle todo el amor que le daría a un hijo nacido biológico de uno mismo, sí, un hijo biológico, darle todo ese amor, ¿verdad? Nada nos obliga. Cuando nosotros vemos yo les hago la broma un poco cuando doy las pláticas de que cuando nosotros vemos a nuestros hijos, aunque estén más feos que pegarle al suelo, decimos, ay, qué bonito, mi niño, ¿no? Sí, claro. Pero pues si lo ve otros dice, ay, está re feo. ¿Por qué? Pues porque no es que lo amemos porque esté bonito, sino porque lo amamos, lo vemos bonito. Claro. Entonces, de alguna manera hay una, entre comillas, entre paréntesis, una obligación de amar hijo, a aquella persona, ¿no? Sin embargo, el que es adoptivo, el padre el que adopta, el que tiene un hijo, él no tiene ninguna obligación de ver bonito ni de amar a aquella persona. Sin embargo, la ama. Ama porque quiere. Y así es el Padre, así es Dios con nosotros. No tiene que amarnos. Él tiene un único hijo que es Jesucristo. Pero en Él, en Jesucristo, es que nos ama. Así es. Y de ahí la importancia, porque entonces es por eso que es importante que yo sea hijo adoptivo. Dice una compañera, no voy a ir andando por la vida, oye, yo soy hijo adoptivo de Dios, oye, o si fuera un hijo adoptado en una familia, diciendo, oye, yo soy adoptado, no lo vamos a andar diciendo, eso es cierto. Claro. Pero sí es importante que entendamos que ese amor se nos está dando de manera gratuita y sin obligación alguna. Y qué importancia, ¿no? Porque Dios decide amarnos así como somos, así como tenemos nuestras cualidades, decide amarnos, ¿no? Qué bonito. Así es. Muy bien. Así es. Un tercer punto es que nos incorpora a la iglesia. Nosotros muchas veces, la mayoría de las personas estamos acostumbrados a decir, es que en la iglesia, voy a la iglesia. Sin embargo, a veces estas expresiones son pues mal enfocadas, son erróneas, porque deberíamos decir voy al templo, voy a la parroquia, voy a la capilla, no a la iglesia como tal, sino voy al lugar donde nos reuniremos, pero es eso, un lugar. O cuando yo digo, es que la iglesia, a lo mejor me tendría que referir, es que tal sacerdote, tal obispo, tal
laico, tal feligrés, tal persona, los que dan las pláticas prebautismales, hacen, dicen, o están mal o están en un error, desde mi punto de vista, ¿no? Porque enfocarnos a decir es que la iglesia, o es que en la iglesia, pues es abarcar a todos los que hemos sido bautizados. La iglesia somos todos los que hemos sido bautizados. Precisamente es ese otro don, ese regalo, que al ser bautizados nosotros vamos a ser parte de esa iglesia. Dicen a veces es una piedra viva, somos piedras vivas del templo, ¿verdad? Somos piedras vivas, o somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Somos parte del cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces somos partes de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia son las personas que nos reunimos para adorar, hablar de nuestro Señor, predicar, las personas. Y la parroquia es el lugar físico, el lugar, inmueble. Exactamente. Sí. Ok, entonces nos incorporamos a la iglesia, entonces somos parte de esa comunidad. Así es. Ok, perfecto. Un cuarto efecto en nosotros es que nos imprime un carácter sacramental. El carácter sacramental es un sello invisible, no lo podemos ver, pero también es imborrable, nada nos lo va a quitar. Una vez que nosotros somos bautizados, tenemos ese sello, esa marca. Es que no la veo, pues no, pero ahí está en nuestra alma. Imprime un carácter que nos va a hacer partícipes de la vida de Cristo, como sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros vamos a participar de esa vida de Cristo en esa medida en la que Cristo es sacerdote, profeta y rey. Ese carácter lo dan también otros sacramentos, solamente dos más, que es el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal. De manera que cuando nosotros estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, se va a saber que por este signo, este carácter, nosotros hemos sido bautizados, hemos sido confirmados, y en el caso de los sacerdotes tienen el orden sacerdotal. Ok, mira qué interesante. Vivir la vida de Cristo desde la sacerdote, profeta y rey significa, como sacerdote, que yo, sin ser un ministro ordenado, un sacerdote ordenado, yo puedo y debo poner todo lo que yo haga, todas mis acciones, desde que me levanto hasta que me duermo, todo lo que hago, todo lo que soy, todo lo que tengo, ofrecérselo a Dios. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote ofrece en la misa el cuerpo y sangre de Cristo, pero nosotros junto con él, y a veces desde nuestra casa, desde nuestro día a día, es ofrecer todo eso, lo que tengo, lo que soy, y lo que no tengo y lo que no soy, porque a veces se nos olvida que, por ejemplo, no tengo enfermedades o no tengo, dice, bueno, ¿cómo lo que no tengo? Pues sí, claro, hay cosas que yo no tengo y se nos olvida se las ofrecer. tengo que agradecer a Claro. Dios y ofrecérselas en ese día a día. Como sacerdote, como profeta, el profeta es aquel que anuncia el evangelio y denuncia lo contrario al evangelio, de tal manera que, por ejemplo, nosotros al estar haciendo esto, dar las pláticas prebautismales, o incluso en este momento, pues estar llevando la palabra de Dios, el evangelio, a los demás, de manera que se pueda difundir, como lo vimos precisamente en la cita que veíamos al principio de Mateo. Llevar el evangelio, enseñar a todos lo que Jesús nos ha enseñado, pero también denunciar aquello que es contrario. Muchas personas dicen, es que la iglesia no se tendría que meter en esto, en lo otro, en política, en economía, en situaciones. Dices, bueno, es que la iglesia está solamente cumpliendo con lo que el mismo Jesús le dice. Vas a anunciar el evangelio, pero a denunciar lo contrario al evangelio. El Papa Francisco nos dice que hay economías que asfixian, que matan a las personas, que no les permiten desarrollos, y se tiene que decir, no nos gusta, claro, o no nos
interesa a veces o señalar políticas y políticos, políticas no como mujer, sino políticas, es decir, las acciones que se toman, ¿no? Ujú. De gobierno, y a los políticos que son corruptos, que son pero hay que Contrarios a la denunciarle, ley. Contrarios al cumplimiento Por del ejemplo, la Evangelio. ley del aborto, que nosotros no estamos de acuerdo porque defendemos justamente la vida, Así el es. Evangelio, ¿no? Así es. Entonces no podemos ser de Cristo y hacer algo contrario. Así es. Nosotros muchas veces apoyamos a partidos o a gobernantes que van en contra de nuestra propia Religión. religión, a nuestro catecismo, Nuestro Evangelio. nuestro evangelio, exactamente. Así es. Y procuramos aquello que tendríamos que con lo que esté luchando, ¿no? Eso es bien importante porque muchas veces decimos como profetas, mientras no me perjudique a mí, no hago nada. Así es, Y deberíamos de ser hasta en eso valientes, ¿no? Así Muy es. valientes. así Ujú. es. Ok. Bueno, y como reyes, pues nosotros sabemos que el rey hoy es, salvo en unos cuantos lugares que existe una monarquía, pero el rey pues es el que domina, el que gobierna, y dice Jesús en el Evangelio, los reyes de la tierra oprimen a los pueblos, ¿verdad? Y nos dice el mismo, no debe de ser así entre ustedes. El que sea el menor es el que sirva a los demás, o el que sea el mayor que el que sirva a los demás. De manera que entonces el ser reyes, Rey. el reinado, pues es a la manera de Jesús, sirviendo a los demás, Así desde nuestra casa hasta donde nos movamos en los diferentes ambientes en que nos movamos. Ok. Y bueno, me imagino entonces que este rito del bautismo tiene ciertas características como una materia y una forma, que ahorita nos estabas diciendo que cada sacramento tiene esas características. ¿Cuáles serían las del bautismo? Bueno, en el caso del bautismo, la materia obviamente es el agua, porque es la que más resalta, ¿verdad? En los casos anteriores, como decíamos, pues es que te sumergían completamente. En la actualidad es que te derraman el agua sobre la cabeza, pero que tiene esa significación. La materia es el agua tiene que ser limpia, pura, que dé precisamente la idea de lo que esa agua significa, que es pureza, limpieza, que es salud. Si yo me bebiera esa agua no me haría daño. Ujú. De manera que entonces yo no puedo bautizar con cualquier agua o en cualquier momento, si hay una fuente, pero esa fuente no está funcionando y el agua se encharca, se pudre, pues entonces no sirve como para bautizar, porque ya no nos está dando la idea de la limpieza, de la pureza. Quizás la única que nos daría es la de muerte, pero pues no se trata ahí claro. de eso. Entonces Agua limpia, agua pura, puede ser cualquier tipo de agua que sea limpia y natural. La forma son las palabras, la oración que acompaña a esa materia. En este caso, el nombre de la persona: José Luis, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al momento de ir derramando el agua sobre la cabeza de la persona que se está bautizando. Entonces, prácticamente se utiliza la misma forma que en lo que nos hablabas de la cita bíblica. Así, ¿no? Es la forma que nos da el Señor en el Evangelio de Mateo. Vayan por todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. ¿Y quiénes son los sujetos del bautismo y los ministros que pueden dar este sacramento? El sujeto del bautismo es toda persona viva que no haya sido bautizada y quiera hacerlo. Hacemos igual aquí algunas indicaciones, porque pareciera que cuando nosotros decimos una persona viva, pues dicen es obvio, ¿verdad? Sin embargo, pues se dan los casos en los que las personas, las papás sobre todo de algún pequeño que acaba de fallecer, corren y buscan al sacerdote y le dicen:
oiga, padre, bautíceme a mi pequeño porque acaba de morir, se me acaba de morir, no. El bautismo, los sacramentos son para las personas vivas. Vivas, ok. Vivas, dice, toda persona viva que no haya sido bautizada, esto es importante, si ya fue bautizada ya no necesita otro bautismo, y que además desee ser bautizada. No se puede bautizar en contra de las personas. No, yo quiero que tú seas católico, cristiano y te Y a bautizo. fuerzas, No puede ser. ¿Qué pasa con los pequeñitos? Bueno, el consentimiento lo da los papás, los padrinos, a nombre de ese pequeño. En su momento ya la persona, cuando sea mayor, sea adulto, pues decidirá con esa conciencia si quiere o no ser católico, o seguir siendo católico o no. Uh-huh. Pero eso ya será otra cosa, de sí, ellos, es otra ya cosa. más Ya grande. el sacramento ya lo tiene por la voz de los padres, ¿no? Así es. Ok. ¿Y el ministro que nos puede dar? El ministro. Cualquier persona, ¿o cómo le hacemos ahí? El ministro es la persona que va a administrar, valga la redundancia, el sacramento, y en el caso de la Iglesia Católica es el obispo, el presbítero o el diácono. Nosotros normalmente vemos a alguna persona revestida con su alba o su sotana y decimos, ese es el padrecito, ¿no? Y a todos los tasamos por igual, el padre. Pero dentro del orden sacerdotal existen estas tres sujetos, que son el obispo, el presbítero y el diácono. El presbítero nosotros es al que más conocemos porque pues es el padrecito, el cura, el que anda ahí, el sacerdote, el que vemos, el párroco, sí, ese es el presbítero. Y el diácono es también el tercer grado del orden sacerdotal, y que la mayoría de ellos va en función a ser después presbítero, y en algunos casos pues ser obispo, ¿verdad? Que ellos son los que pueden y deben administrar el sacramento del bautismo. Cosa distinta si hay una emergencia, si hay una urgencia. Cuando alguna persona, sobre todo los pequeños que están en peligro de muerte, uh-huh, pueden ser bautizados por cualquier persona, inclusive no creyente, uh-huh, siempre que hagan lo mismo que acabamos de decir, con agua limpia derramada sobre la cabeza de la persona, o del bebé en este caso, le diga yo te bautizo, le dé el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Probablemente nos encontremos con que si está en un hospital o está en un lugar donde el acceso es restringido, pues no, le digamos, oiga, bautice por favor a mi niño, ¿no? La enfermera, oiga, es que yo no soy creyente, pues no lo impide, no le pedimos que sea creyente, pedimos que el que puede hacerlo lo haga, ¿no? La mayoría de las veces pues te dicen, te ponen tu traje como de astronauta, a ver, métase usted y hágalo, ¿no? Exactamente, hágalo. Ajá. Usted, ¿no? Y entonces cualquiera de nosotros lo puede hacer, ajá, sabiendo. Sí, pero es importante que lo sepan, porque hay veces que están en una terapia intensiva donde no podemos entrar, y entonces, aunque no sea creyente, se le puede pedir al médico, a la enfermera, al anestesiólogo que lo haga, ¿no? Uh-huh, así es. Okay. Entonces esa sería la excepción. Y bueno, ¿y qué pasaría si ese bebé no muere? ¿Qué pasaría? Si ese bebé no muere, pues hay que ir a la parroquia. Perdón. Hay que ir a la parroquia a dar aviso al párroco de la situación que se vivió, que se tuvo que bautizar de esta manera, y él dará ya los demás elementos del bautismo, ¿sí? Como concluirlo, la vestidura, ¿no? Blanca, sí, dar conclusión a las unciones que se le hacen, todo el rito que lleva, okay, el bautismo. Ok, perfecto. Oye, ¿y qué signos podemos nosotros observar? Porque nos decías que es un signo sensible y que lo vemos o lo percibimos a través de los sentidos. Una vez que ya estamos en el bautismo,
¿qué signos podemos nosotros observar? Pues son muy diversos y cada uno de ellos nos va dando una idea, es decir, nos da un sentido de por qué se están haciendo, de por qué se están realizando. El primer signo, o uno de los primeros signos, es dentro del bautismo la señal de la cruz. La señal de la cruz nos da una idea de pertenencia. ¿A quién pertenecemos? Pues al que en esa cruz dio la vida por nosotros, para conseguirnos la vida eterna precisamente. Otro signo es el anuncio de la palabra. En todos los bautismos vamos a encontrar que va a haber la lectura, pero más que la lectura, la proclamación de la palabra de Dios. Y en este sentido vamos a percibir, a recibir lo que Dios quiere decirnos en ese momento para ese pequeño y para nosotros en nuestra vida como cristianos. El agua misma, ya decíamos, es un signo de limpieza, de pureza, signo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? ¿Qué va a ser también otro signo? Los óleos con los que vamos a ser ungidos, bueno, con los que va a ser ungido el pequeño. Los óleos que van a ser dos: el óleo de catecúmenos, que es el óleo que se le va a dar en el pecho, se va a ungir en el pecho al pequeño, y el santo crisma. ¿Qué quiere decir catecúmeno? Catecúmeno, pues déjame ir a buscarlo. No, catecúmeno quiere decir el no bautizado. Y en el caso, por ejemplo, de las personas mayores de 7 años, es el que se está preparando precisamente para el bautismo. Está en un catecumenado, en un proceso de aprendizaje, de catequesis, y es un catecúmeno. El óleo que se unge en el pecho es el óleo de los catecúmenos, de los no bautizados. Ese óleo nos va a dar la presencia también, o va a preparar la presencia del Espíritu Santo, para, como si limpiáramos nuestra alma con ese. La limpiamos de manera que pueda venir a habitar en nosotros el Espíritu Santo. Okay. El otro, te decía, el otro óleo es el óleo del santo crisma. Un óleo perfumado que se va a ungir en la cabeza del bautizado. Hablábamos ahorita del sacerdote, profeta y rey. Pues desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que a los sacerdotes, profetas y reyes se les ungía en la cabeza, se derramaba aceite sobre ellos, que incluso escurría completamente, o sea, no se les echaba poquito, sino se les echaba completamente, que les escurriera sobre la cabeza aquellos que iban a ser los sacerdotes, profetas o reyes. En este caso, como nosotros somos ungidos como sacerdote, profeta y rey, pues nos ponen el óleo del santo crisma. Es como si nos reconocieran entonces que Así tenemos es. Esas cualidades, ¿no? Así es, exactamente, perfecto. exactamente. Okay. ¿Qué otro tenemos? Tenemos el cirio, háblanos el un poquito del cirio. Bueno, el cirio es la luz de Cristo. El cirio representa la luz de Cristo, significa la luz de Cristo. Y este cirio, vamos a tomar la luz, la flama que vamos a con la que vamos a encender este cirio, es del cirio pascual, el cirio que se bendijo y que se encendió en Pascua. En la vigilia. En la vigilia pascual. Nosotros pues tienen unos cuantos, unos mesecitos que acabamos de vivir la Semana Santa, la Pascua, y precisamente en esa bendición del cirio y el llamado fuego nuevo es con lo que nosotros vamos a encender nuestro cirio para el bautismo. Okay. Sí, y por último la vestidura blanca, que hay mucha controversia, ¿no? Quieren a veces llevarlo de otras cosas, a ver, quieren vestirnos de marineritos sí, o de cosas así, ¿no? Pues la vestidura blanca esa representa precisamente la limpieza, pureza del mismo Jesucristo con el que vamos a ser recubiertos. Nos vamos a revestir
de la vestidura de Cristo, ¿no? Es el significado de que nosotros estamos envueltos, estamos en esa pureza de Jesús mismo, ¿no? Ok. Y la idea obviamente sería que esta pureza se conservara para siempre. Sin embargo, precisamente también para prever esas situaciones, pues tenemos ya los otros sacramentos, como mencionábamos, de la curación, Ujú. ¿no? La confesión. O cuando se mancha igualmente, nuestro traje blanco, la penitencia. la penitencia, ¿No? sí, así es, sí. Ok. Nos confesamos y tenemos que cumplir nuestra penitencia. Entonces la vestidura blanca va a ser ese significado. Muy Hay bien. otro significado, otro signo que el ministro puede dar o no, que se llama el éfeta, que es signar los labios y Los las oídos, las orejas de el que se bautiza. Esto no siempre lo hace el ministro, pero es también un signo de que en su momento va a poder escuchar la palabra y también transmitirla a Proclama. los demás, proclamar el evangelio, no solo como proclamación, sino como divulgación, como llevar evangelización hacia los demás. Ok, perfecto. Mm. Mira, vamos a saludar antes de continuar a Teresa Celina, que nos dice buenos días, feliz lunes. A Verónica Martínez nos da los buenos días. A Cristina Lázaro nos manda un corazoncito. A Almadelia Granillo lo está viendo. A Abigail Valencia, Cristina Lázaro. Gracias por estar aquí con nosotros. E incluso los invitamos, hermanos, a que si tienen alguna duda, no nos la manden porque nada, no es cierto. No la manden y nosotros nos la manden y nosotros ampliamos. la ampliamos un poquito más. Mándanos tus dudas sobre este rito del bautismo para que quede bien claro y sepamos qué es lo que hemos adquirido como ese regalo del bautismo. Así que esperamos tus comentarios o tus preguntas. Bueno, y ahora ya vimos los signos bautismales. José Luis, háblanos ya en sí del rito. Ahora sí, ¿qué es ese rito del bautismo? El rito es muy, muy rico, ya Ujú. vimos en signos, pero también en cuanto a la realización, porque, por ejemplo, inicia pues con la recepción de los papás y padrinos con el bebé en la entrada del templo y una bienvenida, y desde ahí se empieza a realizar toda esta riqueza, porque cada una de las acciones pues tiene eso, un significado, tiene un sentido que le va enriqueciendo a todo el rito, ¿no? Va a haber obviamente la recepción, la bienvenida, y el ministro va a signar al pequeño con la cruz, va a ser el primer signo, y le va a pedir que los papás y los padrinos hagan lo mismo con el pequeño. Ujú. Les va a preguntar también qué es lo que piden a la iglesia para ese pequeño. Muchas veces despistadamente los papás dicen pues que le vaya muy bien, que Diosito lo cuide, que lo bendiga. ¿Qué le piden? Pues que siempre crezca sano y etcétera. Sin embargo, pues no es lo adecuado en este sentido. Lo que piden los padres y padrinos para la iglesia es el bautismo, y esa debe ser la respuesta. ¿Qué Ok. piden para el El pequeño? pequeño. El bautismo. Perfecto. ¿Qué nombre le van a poner? Y también ahí hay que ser claros. Se acostumbraba antiguamente decían un nombre cristiano. Hoy tienen unos nombres que no pueden a veces ni pronunciar ni ellos que se los escribirlo. están poniendo, ni ellos que les están diciendo se va a llamar así. Nosotros nos encontramos muchas veces ahí con que, a ver, pues Sí. deletréeme, Sí. Quixtlicamihuitlochil. Sí, sí, ¿Y qué sí. significa? ¿Quién Esa es sabe? otra de las cosas, ¿no? ¿Qué significa? Uy, No sé.
pues a veces dicen no sé y a lo mejor es lo mejor, pero otras te inventan que la luna clara y hermosa que siempre va a estar brillando para ti. Bueno, Sí, digamos que sí. sí, Sin sí. embargo, pues sería bueno buscar un nombre que dijera del ser cristiano, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya también no es no es algo que Nos quedan que unos 8 nosotros minutitos, podamos hacer. Nos quedan 8 más o minutitos. menos, para que vayamos. Ok, pues mira, dentro de este rito, obviamente, pues ya habíamos dicho, van a estar las unciones, la unción del Santo Crisma. Hay una parte muy importante también, porque no más importante, pero que es muy importante, que es precisamente cuando se les pide a los papás y padrinos una renuncia a Satanás y a todas sus obras. Y aquí también a veces decimos, no, es que, pues claro, ¿verdad? Por sí cumplir. renuncio, pero a veces no vemos qué tan profundo es esto, porque renunciar a Satanás y a todas sus obras significa precisamente todas sus obras, el horóscopo, las limpias, la santería, el Feng Shui, Reiki, exactamente, yoga. todo lo que no es cristiano, todo lo que no es, y que de alguna manera nos induce más hacia irnos por el maligno que por Dios mismo, ¿sí? Y que muchas veces dicen, pero es solamente como cultural o como de no, a veces abrimos puertas que no sabemos cómo cerrar después. Así es. Y ahí es donde entran situaciones a veces del maligno que nos atrapa, ¿no? Claro. Y también nos piden que hagamos una profesión de fe. Uh-huh. También aquí hemos notado que se pierde mucho esta situación de los papás y los padrinos. No sabemos qué es nuestra profesión de fe. Nuestra profesión de fe es aquello en lo que nosotros creemos. ¿En qué creemos? Son 5 verdades básicas. En Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en una sola iglesia, o en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Creemos en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. La resurrección que no hay que confundir con reencarnación. Así es. ¿Sí? Así es. Y que son las verdades que tenemos que saber básicamente. Les explicamos muchas veces nosotros en las pláticas prebautismales que no se trata de aprendernos como una lista de cosas nada más. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, que decir, no, porque hasta meditarlo. El tonito y se lo agarramos, ¿no? El ritmo agarramos. No, sino de saber realmente qué estamos diciendo en cada uno de estos. ¿Por qué? Porque papás y padrinos van a tener que enseñarle, antes de mandar al catecismo, ¿no? Tienen que enseñarle por qué creemos lo que decimos que creemos. Claro. Y por qué ellos, los pequeños, tendrían que seguir esta enseñanza. Uh-huh. Mira, antes de continuar, tenemos aquí una pregunta. Sí. Nos dicen, si un recién nacido fallece sin ser bautizado, ¿qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con su alma? Miren, independientemente de todas las, de si son o no bautizados, la realidad, la situación de qué pasa con el alma de todos los que mueren, está en manos de Dios. Porque ninguno de nosotros, incluso aun cuando dijéramos, es que está bautizado, es que era muy bueno, era catequista, o sea, en realidad la situación concreta de la persona al momento de morir o en cuanto muere, pues solamente Dios la sabe. Así es. Entonces, no solo de los que no han sido bautizados, sino de aquellos que incluso siendo bautizados podemos decir, bueno, pues está en la misericordia de Dios. Antiguamente se decía es que se van al limbo, ¿verdad? Es que es un lugar así como que ni el cielo ni el infierno, porque pues no merecen. Hoy en día esa doctrina está más bien en el sentido que les digo de decir, bueno, vamos a dejarla en la misericordia de Dios. ¿Qué va a hacer de ese pequeño, no? Hay como en
todo, hay diferentes corrientes, las que dicen, no, pues es que si no tiene ningún pecado, inmediatamente al cielo, ¿no? Y otros, no, pero no tiene méritos. Bueno, entonces no. Pero más bien confiamos en la misericordia de Dios. Y en el amor grande. Y en el amor. La misericordia es el amor, Señor, la misericordia es el amor. Sí. Misericordia es amor. Y que Él sabrá, Él dirá y Él verá cómo pasa esta situación, sobre todo con los pequeños no bautizados. ¿Y alguna vez he pensado, incluso tú, si fueras la mamá y por algo ese bebé se fue así, y tú le pides al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, el Señor puede responder, ¿no? Que recoja su alma. Entonces es también una forma de tú pedirle al Padre y confiar en que el Padre escucha tu oración, ¿no? Dentro de la misericordia que hablamos. Sí, los sacramentos, en este caso el bautismo, precisamente decíamos, se da a los vivos porque es el que nos va a permitir vivir, realizar la vida divina mientras vivimos, mientras estamos con vida. Uh-huh. El pequeño no la va a necesitar, porque no va a necesitar ese bautismo porque no va a transcurrir, ya su vida fue de momentos, instantes, días quizás, pero hasta ahí. Uh-huh. Entonces, y a dónde vaya, pues es solamente la misericordia infinita, inmensa de Dios para con ese pequeño y para todos nosotros definitivamente. Claro. ¿Qué te parece si cerramos ya en 2 minutitos uh-huh. las responsabilidades de los papás y los padrinos, que también para que sepan a qué se enfrentan, ¿no? Mira, las responsabilidades de papás y padrinos son muy sencillas, entre comillas, o son muy sencillas de saberlas y entenderlas, muy sencillas, pero muy difíciles de llevarlas a cabo. Las responsabilidades, así como en la vida natural, en la vida biológica, material, pues es la alimentación, el vestido, el hogar, o el lugar donde cubrirse, la educación, en fin, todas las cuestiones que nosotros tenemos de unos padres para con los hijos, son exactamente las mismas de los padres y de los padrinos hacia ese hijo, pero en el plano o en el sentido espiritual. Es alimentar la fe, ver que crezca, ver que se desarrolle bien, que la viva conforme debe de irla viviendo, de manera que él pueda llegar en su momento, ya en una edad adulta, en la que ya no va a depender precisamente de esa resguardo, de esa vigilia, sino que él mismo ya por sí mismo va a tener los elementos para vivir su fe solito. Okay. Aunque nosotros sigamos, ¿verdad? Porque también a veces pensamos, o los padrinos, por ejemplo, no, es que yo si llegara a faltar mi compadre, no. Uh-huh, no. Aunque no llegue a faltar tu compadre, tu obligación es estar en la presencia de las necesidades espirituales de aquel pequeño. Sí se puede materiales también, pero eso ya es secundario. Lo principal, sí, porque al revés hemos pensado que eso es lo principal, así es, cuando en realidad no es así. Así es, ¿no? Uh-huh. Es velar aún con sus o junto con sus papás por aquella vida espiritual de ese ahijado. Claro. Esa es nuestra responsabilidad, dar un ejemplo. A veces la gente se molesta cuando les decimos, las personas que no son casadas por la iglesia y viven solamente en unión libre o civilmente casados, no pueden ser padrinos, se molestan porque piensan que es una especie de discriminación, de hacerlos menos, pero no puede convivir el pecado con la gracia. Así y aquí es. Igual ya hoy nos cuesta trabajo, nos es difícil entender y aceptar, es que estás viviendo en pecado y dices, ay, pues ¿qué eres? No, no, o sea, no es en aquel sentido peyorativo, pues es una claro. realidad, estás viviendo en pecado y no puede convivir el pecado con la gracia, por lo tanto pues no puede ser padrino. Así es. Entonces una persona que es el padrino, su obligación primera es eso, cumplir los sacramentos, cumplir los sacramentos, dar un testimonio de vida, y qué mejor testimonio de vida
que estando vivir casado, cristianamente. viviendo los sacramentos. Así es. Oye, pues nos has dado un amplio panorama sobre este sacramento del bautismo. Espero que a todos nuestros radioescuchas les haya quedado así como que muy claro del por qué, hasta dónde nosotros ya hemos adquirido esa condición de sacerdote, profeta y rey, y también las obligaciones que tenemos, anunciar, denunciar lo que no está bien, y que hemos conocido los elementos de este rito del bautismo que obviamente a veces no nos percatamos. Entonces ya no veo ninguna pregunta. Ángeles Flores Cortés también nos manda un saludito. Y bueno, José Luis, pues estamos ya en el final de nuestro programa, agradeciéndote tu participación y el conocimiento que hoy nos has traído. Entonces, pues muchas gracias. No agradezcas, en realidad más bien espero que realmente les haya podido servir de algo, sobre todo pues sí, porque no pretendemos ni somos expertos en la materia, pero pues algo hemos recorrido ya en este camino y lo que se pueda aportar pues en esa condición de bautizado, ¿no? En esa misma condición de bautizado, sí. Precisamente luego les decimos a las personas que van a las pláticas prebautismales, no es que nosotros seamos buenitos, no es que nosotros seamos, es que estamos tratando de cumplir hasta donde podemos con ese mandato que el Señor nos da y que nos nace precisamente de nuestro bautismo. Así es. Pues sí, muchísimas gracias entonces, querido José Luis, agradecemos tu presencia aquí en la cabina, gracias a todos nuestros hermanos que siguieron nuestra transmisión, les mandamos un gran abrazo, gracias Teresa Celina por también haber estado aquí con nosotros, que fue la última que nos escribió, y bueno, nos vamos a encontrar dentro de 8 días en una nueva aventura de fe, así que tengan una muy bonita semana, hasta la próxima. Hasta luego. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.